Hola a todas y todos. En esta ocasión quiero hacer una transmisión especial porque estamos en un momento astrológico muy poderoso. Estamos entrando a la temporada de eclipses de septiembre de 2025 y esto coincide también con el equinoccio de otoño. Así que quiero compartir cómo estos tres eventos astrológicos se conectan, cómo nos pueden impactar y cómo podemos prepararnos para fluir mejor en las energías tan poderosas que vamos a estar enfrentando. Primero, el 7 de septiembre, tenemos un eclipse total lunar en el grado 15 de Piscis y de Virgo. Este eclipse lunar lo que quiere decir es que hay una luna llena. Precisamente la luna va a estar en el signo de Piscis y el sol va a estar transitando justo opuesto en el signo de Virgo. Entonces, como todas las lunas llenas, es un momento de una tensión dinámica muy poderosa. Esta luna llena, que de por sí ya sería por sí sola muy potente, ocurre que la Tierra, nuestro planeta, se interpone entre el Sol y la Luna. Y esos rayos del Sol que iluminan la Luna durante unas cuantas horas en una parte del planeta, en América no será visible, sin embargo en parte de Europa y de África sí. En todo caso, energéticamente todo lo vamos a sentir. Pues la Tierra cubre parte de esa luz que le envía el Sol a la Luna y es lo que crea el efecto del eclipse. Y un eclipse es una ruptura de la transmisión de la luz. Yo estoy transmitiendo en este momento desde el paraíso herido de las terrenas República Dominicana. Y donde vivo, a veces anuncian que va a haber un corte eléctrico dentro de unos días. Y se dice, va a haber un corte eléctrico de esta hora a esta hora. Y entonces, en ese momento, pues tenemos que saber que vamos a prepararnos para no recibir electricidad y luz durante ese tiempo. Pues en este momento es algo muy parecido. Lo que yo quiero transmitirles, yo estoy funcionando como un relacionista público del sistema eléctrico del cielo y estoy anunciando que va a haber un corte de energía durante unas horas el día 7 de septiembre. Entonces lo inteligente es no preocuparnos, sino ocuparnos con la información que tenemos. Cuando yo sé que no voy a tener electricidad durante esas horas, pues me planifico, salgo de mi casa, me planifico para tomar un café, trabajar en casa de una persona que sí tenga electricidad, o decido simplemente descansar. Entonces, en este momento donde vamos a estar reactualizándonos, nos preparamos para ese evento. Es un evento potente, poderoso, sí, que puede remover muchas energías, porque el nodo norte, que es el punto donde ocurren los eclipses, en este caso, tiene que ver con el propósito de alma más profundo de nuestra conexión trascendente con nuestra vida espiritual. Es el nodo norte en Pisces. Y va a estar siendo tensionado, dinamizado por el nodo sur, que en la astrología evolutiva quiere decir nuestras memorias de vidas pasadas posiblemente, y de esta misma vida, que tienen que ver con estar al servicio, con emplear nuestros mejores talentos para nuestra evolución espiritual. Entonces, hay una tensión dinámica entre conectarnos con lo más elevado de nuestra espiritualidad y hacerlo de manera práctica y hacerlo de una manera que no sea solamente abstracta para nosotros, sino una espiritualidad que está al servicio de otros, al servicio útil, una espiritualidad que aterriza en las energías de la tierra. Y fíjense que el eclipse es la tierra la que oculta la luz al sol. Entonces somos nosotros, humanos, que tenemos que llevar la luz al mundo en ese momento
que la luz no va a poder ser irradiada por los astros, por las luminarias que usualmente y que normalmente correspondería que nos iluminen en ese 7 de septiembre. Y no solamente tenemos esto, sino que el planeta Saturno estará retrógrado en los últimos grados de Piscis. Y también nos trae el mensaje de que es momento de atravesar esta última gran prueba espiritual. Como humanidad vamos a estar atravesando todos una gran prueba espiritual, cada uno como nos toque. Ahora, de alguna manera esto nos va a tocar. Y el recuerdo es, y siempre de Saturno, con paciencia, con perseverancia, con madurez. Activar el adulto en nosotros, de que cualquier situación que se nos está presentando es porque trae una enseñanza espiritual. Y no importa cómo se manifieste, tenemos que mirarlo de la manera más trascendente posible. Junto con todo esto, continúa en Escorpio lo que he mencionado en otras transmisiones, que tenemos los asteroides Vesta, Juno y Lilith, que siguen impulsándonos a un profundo cambio espiritual, personal, de transformación, de lo más profundo de cómo nos conectamos con nuestra pasión interior, cómo nos conectamos con nuestros compromisos. En este eclipse, esto se reconfigura, se nos plantea de una manera más profunda. Y vamos a caminar un par de semanas y desde este eclipse de luna total pasamos a un eclipse solar parcial el 21 de septiembre que ocurre en el grado 29 de Virgo, es decir, es una luna nueva donde la luna y el sol se encuentran a final de Virgo. Sucede que este eclipse solar coincide con mi cumpleaños. Así que si yo soy capaz de sobrevivir a este eclipse solar que se nos viene, cualquier otra persona va a poder hacerlo. Porque literalmente este eclipse va a estar encima de mi sol. Y por eso lo siento tan visceral lo que va a ser ese día. Porque no quiero sonar dramático. Realmente ese eclipse viene con una fuerza extraordinaria. Este es un llamado de huracán astrológico y lo quiero decir de manera responsable. El eclipse solar del 21 de septiembre es un huracán astrológico. La luna, y de hecho, lo del eclipse es casi lo de menos, porque la luna y el sol estarán juntos en Virgo, opuestos al nodo norte en Piscis, que seguirá ahí durante muchos meses. Y este es un llamado que refuerza la invitación que se nos hace en el eclipse lunar, de conectar todavía más con la practicidad, con aterrizar nuestras ideas espirituales y nuestros ideales. No tienen que ser necesariamente espirituales. Cuando digo espirituales, es conectando con ese sueño de Piscis, con esas ilusiones que tenemos de un mundo mejor, de una vida diferente. Este eclipse solar y esta luna nueva, porque es un eclipse solar en luna nueva, nos dice, tenemos que conectar con lo práctico, con lo útil, con lo real. ¿Qué sucede? Que ese momento de luna nueva en eclipse viene con muchas otras cosas. Vamos a tener una oposición poderosa del planeta Marte transitando en el signo de Libra, oponiéndose a Quirón en Aries. Muy potente. Porque Marte representa nuestra voluntad, donde ponemos límites y donde actuamos. Y se va a estar oponiendo a un lugar profundo de herida, de precisamente este reinicio de vida que queremos hacer, que hemos estado como humanidad transitando durante meses y que todavía no hemos cristalizado. Pues nuestra voluntad es puesta a prueba. Y es puesta a prueba de una manera poderosísima, porque este Marte en Libra se encuentra en una configuración muy especial que en astrología se conoce como el Yod o el dedo de Dios. Esta configuración es tan potente que muchas veces sentimos como si fuera algo por encima de nosotros que está moviendo nuestra vida. Pues
ese día del eclipse solar vamos a tener no uno, dos yods. El yod es un planeta que se conoce como el Apex, un planeta que está en la punta del vórtice de un triángulo con otros dos planetas, que en el caso de Marte son el planeta Urano en Géminis y los planetas Saturno en Piscis y Neptuno en Aries, en conjunción. Es decir, tenemos un super megayod. Estos dos planetas, Urano, Neptuno y Saturno, están relacionados con Marte de una manera incómoda. Es lo que se llama una inconjunción. Y para no hacerlo muy técnico, lo que quiere decir es que nuestra energía de salir al mundo a actuar se ve poderosamente llamada a reconsiderar, a reevaluar nuestras acciones desde las influencias de los grandes cambios que están ocurriendo a nivel social, de los grandes movimientos. Es una invitación a nosotros conectar con la acción que tiene que ver cómo yo me vinculo con los demás, cómo yo me asocio, cómo yo colaboro con los demás de una manera asertiva, de una manera decidida, para que los cambios que se tienen que dar a nivel colectivo ocurran, para que yo sea parte de ese cambio. Y esto tiene que ser proactivo, dinámico. Yo puedo sentarme a esperar que los cambios sucedan. La invitación del cielo es que yo tengo que levantarme y salir a actuar y que eso es muy incómodo, que eso es muy difícil. Sin embargo, es el llamado que se nos está haciendo. Es como si fuéramos parte de un cuerpo de bomberos. Se está sonando la alarma. Ese día 21 de septiembre sale la alarma. Hora de actuar. Esta configuración estará presente, este YOD, desde días antes. No solamente ocurre ese día, lo que pasa es que ese es el día del eclipse. Entonces el llamado es inminente. Hay un incendio que tenemos que salir a apagar ese fuego. Y no solamente eso, hay otro YOD. Esto es extraordinario, porque el otro YOD es con el planeta Venus. Y en el caso de Venus, el YOD, Venus es el apex de ese YOD. Ocurre también con Saturno en Pisces, Neptuno en Aries y también, eh, pues también conectando con Urano de una manera también muy potente y nuevamente es un mensaje similar. Fíjense que Marte se encuentra en el signo de Libra, que es el signo que rige Venus. Entonces, hay un reforzamiento en el cielo que tenemos que actuar en conjunto, en colaboración, en sociedad y que esto va a ser incómodo, muy incómodo. Así que tenemos que estar preparados para ser adultos, conectarnos con esa energía de responsabilidad ante los cambios colectivos, no solamente pensar en cómo me afecta a mí, sino que hay muchos cambios ocurriendo a nivel social que yo tengo un granito de arena que contribuir. Finalmente, el equinoccio es el día después de este eclipse solar. Y el eclipse solar, nuevamente, hay un reseteo de la conciencia. Y este equinoccio es impresionante, porque en menos de 24 horas ocurre el equinoccio desde que ocurre el eclipse solar del 21 de septiembre. Menos de 24 horas. Y esto es muy mágico, porque quiere decir que en menos de 24 horas el Sol y la Luna cambian de signo, algo que es muy inusual, que cambien juntos de signo en tan poco tiempo. Cambian juntos al signo de Libra, donde ya el planeta Mercurio se encontrará ahí desde hace días. Mercurio llega primero ayudándonos a que la mente esté conectando con la armonía que tanto vamos a necesitar en esos días. Y de una manera muy potente, Marte, ese mismo día, o sea, en esas mismas horas entre el eclipse y el equinoccio, se mueve hacia el signo de Escorpio. Y Marte es el regente antiguo de Escorpio.
Es decir, que todo este movimiento del eclipse entra en un espacio de armonización. Nuevamente, el mensaje de colaborar, de no quedarme solo, de abrirme a mis vínculos íntimos para generar cambios importantes a nivel personal y a nivel colectivo, llega en este momento del equinoccio que nos llama a precisamente armonizarnos, a equilibrar mi búsqueda de bienestar personal y entender que si no hay un bienestar colectivo, mi bienestar personal no podrá sostenerse. Tenemos que encontrar esa armonía entre el yo, mi yo, y el otro, y el nosotros. Ese es un gran mensaje, que este equinoccio, con esta fuerza y el yo de Marte, que acabo de mencionar del eclipse, va a continuar vigente, pero cambia de signo. Y entonces, este movimiento de Marte, del vínculo, pasa a una fuerza de transformación, a llevar el vínculo a un lugar de mucha honestidad, de mucha valentía, porque este día del equinoccio es un día para valientes. Es un día donde tenemos que atrevernos a dar ese paso y permitirnos conectar con esta gran transformación, con esta gran transmutación que sabemos que tenemos que hacer en nuestra vida y que desde nuestra vida vamos a poder impactar la vida de todos los demás. Gracias, muchas bendiciones en estos momentos. Yo también me incluyo en la conciencia de transitar de la manera más consciente este momento de tantos retos. Bendiciones a todas y todos. Gracias.